Bien, iniciamos con la segunda parte de nuestra clase uno. Bien, entonces, estábamos contigo, Samuel. Por ejemplo, vamos a suponer, hoy en día de tu economía, ¿cómo te ha afectado a ti? A mí en lo personal, pues no mucho. Yo solo, pues yo compro solamente mis cosas personales y apoyo en las necesidades de mi hogar. Yo trabajo, Ujú, pero así de cerca no mucho con los precios de los productos. Al menos en lo mío sí, sí, como comentó la compañera, sí he buscado otros lugares para, pues como todo el mundo lo haría, lógicamente, ujú. para encontrar mejor precio. Por ejemplo, quizás entendimos esa parte y nos decía Yanitzia sobre el huevo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú que has tenido como que decir, tengo que buscar el mismo producto, pero a un precio más bajo. Es decir, un En producto. cuestión de producto, Ajá. un producto, pues podría ser, por ejemplo, yo tengo mascotas, podría ser el alimento. Ah, ok, ok. Ujú. Varía mucho los precios en algunos lugares y por tipo de marcas y Ujú. razas y así. Y entonces tú compras las marcas que de pronto, quiero pensar que cuando me dices mascota, estamos hablando de quizás perros o gatos, o tienes algo diferente. Sí, sí, no tengo cachorros, Ok. perros. Em, entonces tú compras de las marcas comerciales, es decir, las que salen en televisión, que son alimentos para perros o para gatos. Sí, así es. Algunas veces, bueno, aquí por donde yo vivo, Ujú. sale más, creo que más factible comprar a granel que comprar por así decirlo, bolsas o costal. Ujú. Y noten Sale cómo que más, estamos. Ajá, sí, 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 dime, dime. sí, sale más barato comprarlo así que comprar pues sí, pues paquetes, bolsas Ok. o costales. Y notemos cómo aquí Samuel está utilizando la parte de administrar o manejar, porque si bien es cierto en los comerciales donde nos indican, no, que es más que tu perro o tu gato lo va a adorar o que le va a gustar, al final la economía nos obliga a que de pronto nosotros tengamos que buscar nuevas alternativas para, como dice aquí, manejar los recursos escasos para satisfacer necesidades. Entonces, evidentemente, por eso se busca a granel, porque no hablando solamente de los alimentos para mascotas, sino también en otras cosas, conviene más a granel, aunque a veces la calidad no es un poquito mejor. Pensemos la parte de cuando se acercan las fiestas navideñas, ¿no? Y si de pronto alguien quiere romper una piñata, pues no compramos de los dulces que les llamamos caros, sino buscamos cosas a granel, porque la economía nos obliga a que es más barato y que quizás el sabor no es igual, pero sí se puede asemejar. Entonces, noten cómo la economía está presente en las cosas que nosotros solemos hacer en nuestra cotidianidad y nos está afectando. Es decir, que de pronto alguien diga, incrementó el dólar, claro que nos viene a afectar a todos, independientemente ustedes que son más cercanos a Estados Unidos que yo que estoy en el centro, nos viene afectando porque al final todo es el dinero a través del tiempo. Entonces, ¿y cómo manejamos dichos recursos? Habrá recursos que, por ejemplo, donde están ustedes son más baratos que a como yo los consigo en el centro. Tan es así que siempre que yo, por ejemplo, viajo lo más cercano que yo he estado así comúnmente en el norte es San Luis Potosí. Entonces, en San Luis Potosí yo siempre consigo zapatos baratos. ¿Por qué? Bueno, porque las fábricas están allí, en comparación aquí en Ciudad de México, donde los zapatos son más caros, porque estamos como pagando la gasolina, el sueldo del chofer, quien trajo todo eso para acá a la ciudad. Entonces, aquí estamos buscando, estoy manejando, administro los recursos escasos para cubrir mi necesidad. Créanme, cada vez que yo voy al norte, lo que más compro siempre son zapatos, porque son más baratos que aquí en la ciudad. Ujú. Entonces, ahí estamos utilizando el concepto de economía. Vamos ahora al concepto de microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Bueno, fíjense bien, déjenme ponerlo así. Microeconomía. Entonces, la microeconomía
es el comportamiento y relaciones que se tienen entre las familias, coma, empresas y mercados, ¿m? Así como las decisiones que toman cada uno de ellos. Bueno, ¿a qué me refiero con esta parte de la microeconomía? Fíjense bien, déjenme ilustrarlo. Dice, es el comportamiento y relaciones que se tienen entre las familias, empresas y mercados. Déjenme poner un dibujito que sea alusivo a la familia. Y ahorita les explico cómo es que funciona la microeconomía. A ver, ok. Veo el fondo y ahorita déjenme pegar una imagen relacionada a la empresa. Y el último, hablamos de otra palabra clave, que son los mercados. Ok, entonces tenemos estas tres. Déjenme cambiar la imagen de empresas. Miren, ahorita les pongo una imagen que creo aquí que sería más apropiado para el concepto de empresa. Ok, bueno, fíjense bien. Entonces, ¿qué es la microeconomía? Dice el comportamiento y las relaciones que tienen las familias, empresas y mercados. Es decir, por ejemplo, si nosotros pensamos en que nosotros somos el ente de la familia, tenemos ciertos recursos que nosotros debemos de adquirir, que no somos capaces de producirlo. Es decir, si pensamos de pronto, vamos a suponer en que yo voy a comer arroz, pensemos. Yo no soy quien produzco el arroz, no tengo mi hectárea, por decirlo así, o de pronto no tengo mi espacio para poder plantarlo. Entonces, a veces tengo que recurrir a ciertas empresas a fin de adquirir cierto producto. Entonces pensemos algo muy popular, la familia que va a McDonald's y quiere conseguir una hamburguesa, las papas o hay algunas promociones, el refresco, el postre, etcétera. Y entonces los mercados serán justamente los precios a que se adaptan. Ustedes saben que McDonald's no es la única empresa que ofrece hamburguesas. ¿Ustedes me pueden citar otras, por favor? Burger King, Carl Burger Jr., King, In-N-Out, Carl's Jr., ajá. ¿Cuál es el otro? In-N-Out. Ok, eso no lo había escuchado. Y eh, entonces, ajá, dime. no, sí, 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 pues esos, los más Ok, famosos.
Ahora, ¿y cómo sabemos nosotros la relación con los mercados? Ah, bueno, porque los mercados son los que nos van a ofrecer los mejores precios. Evidentemente, claro, aquí en los mercados no solamente está involucrado el dinero, sino hay más cosas aquí en la parte de los mercados. Y justamente esto va a depender, por ejemplo, en la publicidad. Es decir, a veces es más llamativo que si en McDonald's sale, vamos a suponer, ahora los jóvenes, ¿no? Que les gusta el reggaetón y que de pronto pongan a algún artista de ese género musical a promocionar McDonald's, evidentemente su mercado es el que se va a incrementar, porque mucha gente va a querer ir a ese lugar porque está su artista favorito. Por ejemplo, si lo vemos desde la marca de los celulares Huawei, Samsung, ustedes han de conocer otros como iPhone. Entonces, evidentemente hay varias empresas. ¿Y quiénes son los que determinan esas relaciones? Pues los mercados, porque los mercados son aquellos en los cuales nos van a ofrecer mejores precios. O bien, a veces podemos decir, hay empresas que no tienen como celulares muy potentes, pero son celulares que se adaptan a lo que yo quiero hacer. Es decir, que de pronto pensemos nosotros que queremos un celular que pues nada nos ayuda a tener las redes sociales y hasta ahí se acabó, pero no para tener como juegos extraordinarios. Entonces ahí vamos eligiendo de todas las marcas habidas y por haber que tenemos, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí con el concepto de microeconomía? Yo no, profe. Ok, No, muy bien, perfecto. Bueno, vamos entonces a continuar. Voy a duplicar diapositiva. Insisto, esta presentación se las voy a subir en el tablón, ¿sale? Bueno, déjenme aquí, voy a quitar las imágenes y vamos a anotar. La microeconomía se centra en el análisis básico de, y fíjense bien, déjenme aquí, voy a cambiarlo de color. Ok, fíjense bien, voy a ponerlo de la siguiente manera. Sería de bienes, precios y mercados. ¿Mm? Déjenme poner la parte de los bienes con una imagen y ahorita se los explico. Ok, déjenme poner la imagen, aclaro aquí. Cuando hablamos de bienes, hablamos de todo lo que una sociedad o una comunidad necesita. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Lo voy a poner en otro color. Son aquellos productos o servicios que una comunidad requiere. A ver, déjenme ponerlo bien. Espérame, déjenme, voy a colocarlo. Y aquí vamos a colocar bienes. ¿Mm? Entonces, nos dice aquí, son aquellos productos o servicios que una comunidad requiere. Por ejemplo, ya hablamos del celular, comida. El barquito está representando a los viajes, auto, situaciones del hogar, que es lo que representa esta imagen. A ver, déjenme enviarlo hasta el fondo para que pueda poner la manita. Aquí nos está hablando de cosas que necesitamos del hogar. Entonces, esos son los bienes. Son aquellos productos o servicios que la comunidad va a requerir, ¿sale? Y bueno, requiere y se clasifican de primera, segunda y tercera necesidad. Ujú. Para la microeconomía se basa en tres clasificaciones los bienes y servicios, de primera, segunda y tercera. Ok, los de primera, ¿cuáles son? A ver, déjenme ponerlo. Ok.
Y lo ponemos. ¿Y cuáles son los productos de primera necesidad? Bueno, fíjense bien, déjenme aquí. Voy a hacerlo mediante imágenes, a fin de que no se haga tan pesado el asunto. Primera necesidad. Bueno, los productos de primera necesidad son, como nos comentó Yanitzia, son los productos de la canasta básica, son los que necesitamos para resolver el mayor número de necesidades. ¿Mm? Ok, déjenme ponerles una imagen y ahorita lo comentamos. Ok, a ver. Ahí está la imagen. Ojo, estamos hablando de los artículos de primera necesidad que para la microeconomía son los productos de la canasta básica, es decir, todos aquellos productos que nosotros requerimos para poder subsistir. Tenemos los productos de segunda necesidad. ¿Mm? Ok, espérame tantito, que estoy buscando la imagen apropiada. Ok. Bien, yo creo que la siguiente imagen nos va a ayudar y ahorita les explico a qué se refiere con los productos de segunda necesidad. Los de segunda necesidad se refiere con respecto a obtener viajes o bien también de pronto el Internet. Es un producto de segunda necesidad. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque no son necesarios para poder subsistir. Entonces, evidentemente hay personas que no cuentan con internet y no por eso se les acaba el mundo, ¿sale? Entonces, esos son los productos de segunda necesidad, así los clasifica la microeconomía. Y los productos de tercera necesidad, déjenme ponerlos aquí, tercera necesidad. Son aquellos productos donde nos enfocamos en los gustos o bien donde nosotros queremos ver como que un lujo, ¿sale? Entonces, déjenme poner aquí una imagen. Pensemos de pronto, a ver. Ok, esa sería una imagen perfecta para un producto de tercera necesidad, es decir, aquellos lujos que no son necesidades, sino que son cosas en las cuales, si pensamos aquí que estamos hablando de un facial, no es necesario para tener este tipo de bienes, sino finalmente se manejan como son de tercera necesidad porque no pasa nada si es que no contamos con ellos, ¿sale? Incluso un masaje o bien vamos a pensar en ponerse uñas, pensemos. El ponerse uñas se considera dentro de la microeconomía un bien de tercera necesidad porque no lo requerimos, ¿sale? Salvo algunas adecuaciones o que queramos ver una cuestión más bien de estética, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con los bienes y su respectiva clasificación? Profe, el internet no habían dicho que ya entraba en la canasta básica por la cuestión de clases en línea. Ajá, exactamente, pero recordemos que hay personas, por ejemplo, si nos vamos a Chihuahua, a la parte de la Sierra Tarahumara, no lo requieren. Y que si bien es cierto, como bien lo indicas, hoy en día sí es un producto de primera necesidad por las clases en línea, pero hay lugares que todavía siguen siendo inaccesibles. Sí hay países, por ejemplo, los países de primer mundo, donde ya el Internet sí es una necesidad básica pero porque ya todo se maneja y depende de la economía del mismo.
puesto que nosotros no somos un país en esa clasificación, no lo consideramos como primera necesidad. Ok, de acuerdo, gracias. De nada. ¿Dudas? Yo no, profe. No, Ok. profe. Todo bien. Ok, bien. Entonces, esto es la parte de centrar el estudio en los bienes, ¿sale? Vamos ahora con los precios. Entonces, déjenme borrar esta parte. Salud, salud. Oh, gracias. No estornudé, pero gracias. Ok, fíjense bien. Vamos al concepto de precio. ¿Mm? Bien, aquí ya coloco la imagen alusiva. Ujú. Y bueno, tendríamos aquí que el precio se define como el cuánto pagar por un bien. ¿Mm? Es decir, este concepto es sencillo, puesto que nos indica que siempre estamos bombardeados de las respectivas ofertas o que de pronto tenemos ciertos descuentos o hay una oferta especial por una temporada. Por ejemplo, yo les he de decir que aquí en Ciudad de México, ahorita, por ejemplo, en las tiendas que venden ropa, está pero a liquidación todos los artículos relacionados a invierno. ¿Por qué? Porque ya va a entrar primavera, entonces se tienen que deshacer de esos productos. No los pueden regalar, evidentemente, pero sí ofrecen ciertos descuentos. Por eso aquí dice el cuánto pagar por un bien. Por ejemplo, si pensamos en un celular, pensemos en el caso de Ali, por ejemplo. Ali, tú que tienes un iPhone, porque ahí, aquí nos los dice la reunión, más o menos en cuánto oscila el precio de tu iPhone. Nuevo, no sé, como El que tú tienes 9,000, ahorita. el 11, Ujú. como unos 10,000 pesos. 10,000 pesos. Y entonces, por ejemplo, Samuel, ¿qué marca de celular tienes tú? ¿Perdón? ¿Qué marca de celular tú tienes? Ah, es un iPhone igual, el 10. Ah, un iPhone, ok, no, no sirve ese ejemplo. ¿Yanitzia? También un iPhone. Oh, no, tampoco. Bueno, yo tengo un Huawei. Entonces, evidentemente en mi Huawei, a lo más que yo pagué por ese bien fue 8,000 pesos. De ahí el 10,000, que es, aclaro, lo que pagó Ali, entonces ahí sí hay cierta diferencia, es decir, el cuánto vamos a pagar por un bien. Quizás para Ali dijo, bueno, pues yo pagué 10,000 porque yo lo requiero también para otras situaciones. En mi caso, como nada más es la cuestión de recibir llamadas, estar en mis correos electrónicos o bien checar toda mi agenda personal, entonces no requería un celular tan sofisticado. Entonces, a eso se refiere el precio. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a pagar por el bien y que eso nos marque como cierta, vamos a suponerlo, nos marque como cierta necesidad cubrida? ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Ok. No, Vamos al concepto de mercado. Que aquí vamos a tomar la imagen que ya teníamos anteriormente y nada más vamos a definirlo. Muy bien, el concepto de mercado se refiere a dónde y para quién se va a producir. Ujú. Entonces déjenme anotarlo aquí. Mercado. ¿Dónde y para quién producir? Por ejemplo, si pensamos ahorita en la cuestión del iPhone, ¿dónde es conveniente poner una empresa donde esté iPhone? Bueno, en un país donde de pronto estemos en desarrollo o subdesarrollados. Pero, por ejemplo, si no mal recuerdo, hay un país en África, déjenme acordarme el nombre. Mm, creo que si mal recuerdo es Kenia, donde en dicho país los celulares que son como los de última generación
si no mal recuerdo, son los Nokia y son aquellos Nokia que nosotros conocíamos en el 2010. Gracias. Ujú. Sí, dígame, Ali. No, no, profe, estoy hablando Ah, ok, ok. con mi hijo. Ah, ok, ok, Perdón, ok. No discúlpeme. te preocupes. Entonces, evidentemente, el que yo ponga en ese país africano, yo ponga una empresa de iPhone, no es conveniente. Por eso dice aquí dónde y para quién producir. Pensemos que si yo voy a Tamaulipas y pongo una empresa donde, vamos a suponer, ofrezca, pensemos, botas, vamos a suponer. Entonces, quizás puede ser que sí, que en el mismo Tamaulipas la gente use a menudo botas, pero ahí no estoy considerando, solamente me estoy yendo para un mercado muy cerrado, es decir, para un cierto tipo de personas. Por el contrario, pensemos, si yo digo voy a vender tenis, pues los tenis son algo ya muy popular entre los jóvenes, no importando la región donde estén. O de pronto si digo voy a ir a Tamaulipas y voy a poner una empresa relacionada a pantalones de mezclilla, pues también va a ser un exitazo, porque hoy en día mucha gente utiliza el pantalón de mezclilla. ¿Mm? Entonces, eso se refiere al mercado, dónde y para quién producir. ¿Preguntas hasta aquí? Yo no, profe. Ok, hagan sus anotaciones, por favor, para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, díganme. Yo ya tengo mis notas, profe. Ok, perfecto. Bien, voy a continuar. Bueno, y aquí tenemos que tener un contexto histórico relacionado a la microeconomía. Entonces, la microeconomía surge a partir del libro, y el libro se llama, o se llama todavía, porque todavía existe, Estudio sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Este libro se escribió en 1776 por el británico Adam Smith, quien puso las bases o las pautas para entender cómo funciona la microeconomía. Se tiene en consideración que hubieron más libros que dieron su aportación para crear esta rama de la economía. Sin embargo, el otro sería Principios de Economía, publicado en 1842 por Alfred Marshall. Entonces, aquí, en este caso, también este libro, sin embargo, el que puso todas las nociones relacionadas a la microeconomía fue el libro de Adam Smith. ¿Sale? Bien, déjenme poner una imagen alusiva. Claro, el otro de Principios de la Economía es prudente mencionarlo. Sin embargo, el autor principal es Adam Smith. Dice aquí en esta infografía, nació en Escocia en 1723. Dice aquí, autor de La riqueza de las naciones, que es justo el nombre del libro, y dice padre de la economía moderna, puesto que se considera a la microeconomía y a la macroeconomía, que es la macro, lo van a ver el siguiente módulo, se consideran como las economías modernas, porque es así como funciona nuestro entorno, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Claro, esto es un poco de reseña histórica de cómo surgió la microeconomía. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario.
Bueno, entonces estábamos hablando que la microeconomía se concentraba justo en los bienes y servicios, en los precios y en los mercados. Entonces, aquí vamos a definir algunas vertientes o bien subclasificaciones en cómo la microeconomía va partiendo. Entonces, déjenme ponerlo así. Vertientes de la microeconomía. Ujú. Entonces, ¿cuáles son dichas vertientes? Vamos a utilizar una tabla, ujú, para poder identificar las respectivas vertientes. Ok, yo creo que así va a estar mejor la tabla. Y déjenme aquí, lo voy a poner en Century, en 18. Ok, ok. Entonces aquí vamos a ver la teoría del consumidor. Siguiente, teoría del producto y la estructura de mercados. Bien, déjenme aquí, voy a cambiar algunos tamaños. Ok. Ahí está. Muy bien. Entonces, ojo, fíjense bien, nos basamos en estas tres fases: teoría del consumidor, teoría del producto y estructura de mercado. Aquí déjenme extenderlo un poco más porque aquí es donde voy a hacer mis clasificaciones de las vertientes de la microeconomía. Déjenme aquí, lo voy a enviar al fondo, voy a ponerlo aquí y vamos a hacer respectivas anotaciones, pero lo voy a hacer en tamaño 16. Ok, fíjense bien. Dentro de la teoría del consumidor, que ahorita esto sí ya nosotros lo conocemos, y ahorita les voy a decir a qué se refiere. En principio tendríamos las preferencias. A ver, lo voy a poner en forma como de lista. Preferencias del consumidor. Esto se refiere a qué es lo que está buscando el consumidor hoy en día. Es decir, que si pensemos, hoy se publica un artículo donde diga, el mango es bueno para tu salud porque te hace adelgazar, entonces evidentemente el consumidor va a preferir comprar la situación del mango. Entonces el mango se va a volver muy popular a raíz de algún artículo que se dé científico o alguna prueba. Siguiente, tendríamos la restricción presupuestaria. Es decir, ¿cuánto está dispuesto a pagar el consumidor por dicho producto? Por ejemplo, esto es como muy alusivo. Cuando uno, por ejemplo, va a un estadio de fútbol o va a algún evento, generalmente lo que venden allí incrementa su precio de manera exorbitante. Yo recuerdo que en el momento cuando fui a algún estadio, si un refresco en precio comercial te lo dan en 10 pesos, ahí te lo daban en 30 pesos. Es decir, le incrementaban de manera increíble los precios para que así comprara la gente, pero a veces nuestra restricción presupuestaria nos obliga a que no tengamos ese tipo de necesidades. Por ejemplo, muy comúnmente, no sé si en Tamaulipas se haga lo mismo, pero en Ciudad de México mucha gente no le gusta pagar los productos que se consumen en el cine, es decir, las palomitas o el refresco, porque lo consideran muy caro. Sin embargo, lo que ellos hacen es en unas bolsas meten todas sus frituras o refrescos que compran en otros lados, lo meten en su bolsita de mano y así ya ellos solitos consumen sus productos y se restringen a no comprar dentro del cine porque es muy caro la parte de los productos. Entonces a eso se refiere la restricción presupuestaria. Ujú. Ok, ¿por qué aquí me lo marco? Ok, porque no me equivoqué. Ok, siguiente. Función de utilidad.
A esto se refiere a que qué tanto, es decir, cuando se obtenga ese bien, qué tanto va a ayudar a nuestro consumidor a tenerlo. Es decir, si pensemos, compra, vamos a suponer un refrigerador, entonces evidentemente la función de utilidad es justo que le va a ayudar a preservar los alimentos en buen estado, a que se mantengan frescos, es decir, hay una utilidad dentro de esa parte. ¿Sale? Siguiente, que respecto a la teoría del consumidor, son los tipos de bienes. ¿Mm? Entonces, pensemos que yo voy a un lugar donde pues no se manejen como tal tantos celulares tan sofisticados, no puedo yo poner en ese lugar una tienda de iPhone. Ujú. O bien, de pronto en las empresas de los coches, donde uno puede adquirir ese tipo de bien, pues evidentemente pues se ponen coches que sean accesibles o que esté dentro de la restricción presupuestaria del consumidor. Entonces a eso se refieren los tipos de bienes que se pueden consumir. Por consiguiente, tendríamos nosotros que en los tipos de bienes vamos a manejar la curva de oferta, ¿m? Y la curva de demanda. ¿M? Es decir, qué tanto se ofrece y cuántos quieren ese producto. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere con la curva de oferta y curva de demanda. ¿Vale? Bien, déjenme aquí, voy a hacer espacio para cada uno de ellos. Ok, aquí está. Ujú. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a la teoría del consumidor? Yo no, profe. Ok. Incluso en la teoría del consumidor existe hoy en día con esta revista de la Profeco, sí es la Profeco, que es la revista del consumidor, donde hacen ciertos estudios para saber qué tipo de bienes nos pueden ayudar. Incluso un caso muy sonado en el 2010 fue justo en esa revista, la parte de qué leches sí eran leches y que las otras eran como reducidas. Y entonces eso abrió la pauta para que muchas personas dejaran de adquirir ciertos bienes que no beneficiaban, a pesar de que era la canasta básica la leche, pero no beneficiaba porque al final podía tener consecuencias a tu salud. Entonces, a eso se refiere justo con las preferencias y la función de utilidad en conjunto con los tipos de bienes. Incluso la Profeco es el órgano encargado en el cual nos indica cómo vamos a hacer esta restricción presupuestaria en conjunto o en función con la utilidad que se tenga de ese producto o bien ese servicio, ¿vale? ¿Dudas con respecto a la teoría del consumidor? No. Muy bien. Vamos a la teoría del producto. Reitero, la teoría del producto se refiere, ok, ¿qué voy a ofrecer? Bueno, pues que tenemos una función de producción. Ok, fíjense bien, dice que tengo menos de un minuto, entonces déjenme parar aquí la sesión, reinicio y ahorita continuamos con la teoría del producto, ¿vale? Muchas gracias.